Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio perteneciente a reactivo límite y reactivo en exceso, teniendo en cuenta los porcentajes de pureza en los reactivos. Entonces vamos a leer el enunciado que dice que se mezclan 12 gramos de etilenglicol, que pertenece a esta molécula, y 12 gramos de oxígeno para obtener CO2 y agua según la siguiente reacción. Nos dan la reacción química, este es el etilenglicol, oxígeno da CO2 y agua. Nos dan la pureza de los dos reactivos, es decir, del etilenglicol y el oxígeno. Me dicen que este es el 73% y del oxígeno es el 90%. Lo primero que tenemos que hacer en una reacción química es balancear. Entonces, esto es lo primero que hago. Aquí queda con un número 2, el oxígeno queda con un número 5, el CO2 queda con un número 4 y el agua queda con un número 6. Vamos al punto A, que dice identificar el reactivo en exceso y el reactivo límite. Para poder darle avance a este punto, nosotros tenemos que calcular los pesos reales que van a interferir en nuestra reacción química. Es decir, estos 12 gramos equivalen al 100% de pureza, pero nos están diciendo que los reactivos tienen un porcentaje de pureza. Entonces tenemos que multiplicar los pesos iniciales por la pureza. Entonces tenemos 12 gramos de etilenglicol y lo vamos a multiplicar por el porcentaje de pureza, que equivale al 0.73, que es el 73%. Hacemos lo mismo para el oxígeno, 12 gramos de oxígeno lo multiplicamos por el 90%. Esto me genera un resultado de 8.76 gramos de etilenglicol. Y esto me genera un resultado de 10.8 gramos de oxígeno. Estos son los pesos reales que vamos a tener en cuenta para realizar los cálculos. Estos son los pesos puros equivalentes a este porcentaje de pureza. Para darle avance a este punto, lo primero que tenemos que hacer es mirar a qué producto queremos pasar. Es decir, vamos a pasar de este reactivo etilenglicol a un producto que es el CO2. También podemos pasar de oxígeno a CO2, o podemos pasar de etilenglicol a agua y de oxígeno a agua. Entonces tenemos varias opciones. Yo voy a escoger pasar a CO2. Los pesos que acabamos de hallar, que son estos, los tenemos que pasar a un producto. Nosotros elegimos a cuál. Tiene que ser el mismo. En este caso yo escogí el CO2. Entonces vamos a iniciar con los pesos. .76 gramos de etilenglicol. Siempre que nos den las masas iniciales, tenemos que pasar a moles para hacer la relación molar. El peso lo tenemos acá arriba, que equivale a 62.07 gramos de etilenglicol, equivale en un mol de etilenglicol. Los gramos tienen que ir abajo porque los tenemos que cancelar, y ya me queda el resultado en moles de etilenglicol. Pero nosotros vamos a pasar a CO2, entonces tenemos que hacer la relación molar. Por 2 moles de etilenglicol se producen 4 de CO2. Esto es lo que vamos a tomar el apunte aquí. 2 mol de etilenglicol me producen 4 mol de CO2. Cancelo moles con moles y el resultado ya me quedó en moles de CO2. Entonces mire que pasamos de etilenglicol a CO2. Esto me genera un resultado de 0.28 mol de CO2.
0.28 mol de CO2. Ahora hacemos lo mismo con el peso del oxígeno. Tenemos 10.8 gramos de oxígeno. Lo primero que hacemos es pasar a moles. El peso molecular del oxígeno es 32 gramos y esto equivale a un mol de oxígeno. Cancelamos gramos con gramos, el resultado ya lo tengo en moles, pero recuerden que vamos a pasar a CO2. Hacemos la relación molar por 5 moles de oxígeno, se producen 4 moles de CO2. Por 5 mol de oxígeno se producen 4 mol de CO2. Cuando hago la multiplicación, cancelo y cancelo, esto me genera un resultado de 0.27 mol de CO2. Y este de arriba me dio 0.28 mol. ¿Qué quiere decir estos resultados? El que menor cantidad me dé es el reactivo límite. Es decir, que mi reactivo límite proviene de este resultado. Entonces, podemos decir que el reactivo límite es el oxígeno. Y este es el que me dio más, pertenece al reactivo en exceso, que es el etilenglicol. Eso sería el primer punto, que es identificar el reactivo límite y el reactivo en exceso. Ahora vamos a hacer el punto B. El punto B dice: calcule el rendimiento teórico de CO2 y agua, es decir, cuánto se va a producir del dióxido de carbono y del agua a partir del resultado del reactivo límite, es decir, con este resultado. Entonces vamos a tener en cuenta este número para todos los cálculos de aquí en adelante. Vamos a calcular primero la cantidad de CO2 que se produce. A eso se refiere el rendimiento teórico. 0.27 mol de CO2 lo voy a pasar a gramos. Un mol de CO2 equivale a 44 gramos de CO2. ¿De dónde sale este valor? Del peso molecular, para pasar de moles a gramos. Esto me da un resultado de 11.88 gramos de CO2. Este resultado es lo que realmente se produce de CO2 a partir del reactivo límite. Ahora realizamos lo mismo, pero para calcular la cantidad de agua que se produce. Partimos del reactivo límite, 0.27 mol de CO2. Voy a pasar de CO2 a agua. Entonces hago la relación molar. Por 4 mol de CO2 hay 6 moles de agua. Se van las moles de CO2 con moles de CO2 y tengo moles de agua. Pero el ejercicio me está diciendo rendimiento teórico, entonces lo tenemos que pasar a gramos. Simplemente con el peso molecular. Un mol de agua equivale a 18 gramos de agua. Cancelo, cancelo, y este resultado me da 7.29 gramos de agua. Estos resultados es lo que realmente se produce a partir del reactivo límite. Ese sería el apartado B. Ahora vamos a hacer el C. Calcule la cantidad de reactivo en exceso
que sí reaccionó. Nosotros sabemos que el exceso pertenece a etilenglicol. Entonces vamos a pasar con nuestro límite, que es 0.27 mol de CO2. Vamos a pasar a etilenglicol. Vamos a calcular cuánto reacciona realmente del exceso. Entonces hacemos la relación molar para realizar este cálculo. Partimos siempre del límite, 0.27 mol de CO2. Miramos la reacción química. Por 4 mol de CO2 hay 2 mol de etilenglicol. Entonces, por 4 mol de CO2 hay 2 mol de etilenglicol. Se va moles de CO2 con moles de CO2, ya tengo moles de etilenglicol. Pero necesitamos saber cuánto reaccionó en gramos. Pasamos con el peso molecular, 1 mol de etilenglicol equivale a 62.07 gramos de etilenglicol. Se va moles con moles y el resultado me queda en gramos. Este resultado me da una cantidad de 8.38 gramos de etilenglicol. Este resultado es realmente lo que reacciona del exceso. Esto es lo que reacciona del exceso. Ahora el apartado D me dice: calcule la cantidad de reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Entonces, restamos los gramos iniciales del exceso menos los gramos que reaccionaron del exceso. Los gramos iniciales equivalen a estos 8.76 gramos. 8.76 gramos. Y le vamos a restar lo que realmente reaccionó, que es 8.38 gramos. Si hacemos esta resta, me da un valor de 0.38 gramos de etilenglicol. Este resultado es el exceso que no reaccionó. Es decir, que estos 0.38 gramos pudieron haber quedado como un precipitado y no intervenir en la reacción. Este es un ejercicio completo de reactivo límite y reactivo en exceso.